El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa. Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Conforme van pasando los días y nos vamos acercando a celebrar los misterios de nuestra redención en el Tríodo Pascual, evidentemente la liturgia de la palabra nos va conduciendo por un camino cada vez más álgido, donde necesariamente tenemos que llegar hasta la cumbre para luego poder descender de ahí mismo y darnos cuenta del amor tan extraordinario que Dios nos tiene. Un amor que evidentemente ni en el Primer Testamento ni en el Segundo han sido valorados, ni han sido reconocidos, ni siquiera han sido recibidos. Es evidente que la primera lectura tomada del libro del Éxodo pone precisamente de manifiesto esta actitud idolátrica del pueblo de Israel. El pueblo que ha sido liberado por parte de Dios, el pueblo que ha sido sacado de Egipto, al pueblo que se le ha devuelto su dignidad, al pueblo que se le ha dado una nueva identidad, la identidad de hijos, la identidad de propiedad de Dios, nuevamente se vuelve contra aquel que les ha elegido, contra aquel que les ha liberado, contra aquel que les ha dado la paz y la esperanza, para ir en contra de él y fabricarse un ídolo. Y esto es algo simplemente
ledesnable, condenable, repugnable a los ojos de Dios. Llega un momento en que Dios verdaderamente se llena de ira, de coraje y quiere acabar con aquel pueblo. Y sin embargo hay un hombre que intercede por su pueblo, y gracias a la intercesión de este hombre, Dios nuevamente manifiesta su amor, su perdón y su misericordia. Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlo. Pareciera que Dios le está pidiendo permiso a Moisés para que pueda actuar, para que pueda tomar decisiones en contra de aquel pueblo. Y sin embargo, Dios es capaz de ser tan humilde que escucha a Moisés diciéndole: no lo hagas. Moisés tenía las de ganar. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Si Moisés hubiera sido una persona egoísta, una persona que quisiera sacar un provecho de aquel beneficio que tenía, de aquella predilección de poder hablar con Dios, de poder estar en su presencia, de poder dialogar con Él, de poder entrar en relación con Él, este era el momento de sacar partido y decir: sí, acaba con ellos, ¿verdad? Y en cambio a mí dame esa nueva vida, esa nueva fama, y dame toda esa descendencia. No, Moisés no actúa de esa manera. Moisés ve el corazón de Dios y ve el corazón de su pueblo. Y entonces desde esta perspectiva va a interceder para que la ira de Dios no se vuelva contra aquel pueblo idolatra. Y esta es precisamente la actitud que vamos a encontrar en Jesús de Nazaret. Este hombre que pone de manifiesto la misericordia de Dios y que nuevamente va a hablar y va a hacer pensar a todos los que se acercan a Él, para que se den cuenta que Él es el enviado del Padre. Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco, escúchenlo. Ese es el verdadero testimonio. Jesús está actuando como nuevo Moisés de cara al pueblo para que nuevamente éste sea salvado por la misericordia de Dios. Los jefes religiosos se habían fabricado un Dios a su semejanza, un Dios a su medida, un Dios tapaagujeros. Y qué peligroso es crearnos esta imagen también nosotros hoy. Pensar en un Dios que está a nuestra disponibilidad, que está a nuestro alcance, que está para que haga lo que nosotros le pedimos, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros le exigimos. A los jefes les resulta imposible reconocer a Dios en el rostro del Hijo. Solo viven aferrados a una religión que les brinda honores, poder, prestigio, fama, reconocimiento. En nuestra vida, a veces más importante que nuestra propia experiencia y nuestros propios conocimientos, son el testimonio y las indicaciones de la gente que nos rodea. Darnos cuenta cómo solamente podemos ser fieles a Dios viviendo efectivamente de la fe en Él. Así como las decisiones de seguir una carrera o un oficio, o de decidirnos a asumir una tarea dentro de la iglesia, y nosotros propiamente vocacionadas, ¿sí? Verdaderamente tiene que ser el testimonio de ese encuentro con Él, de esa fe en Él, de esa creencia en Él, porque finalmente Dios es el que está de nuestro lado, Dios es el que está de nuestra parte. Cada uno de nosotros descubre la verdad que Dios quiere enseñarnos a través de testimonios, y Jesús habla de los testimonios que se tienen para acreditar quién es y cuál es su misión. En primer lugar, lo que acredita quién es Jesús es el testimonio de su Padre. Luego son sus obras, sus milagros. Pero antes aún se acredita su identidad por el testimonio de Juan el Bautista,
que lo presentó como el Salvador. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con anterioridad aún se tenían las palabras del Antiguo Testamento que anunciaban su persona y su misión. Sin embargo, los suyos no lo reconocieron. Y cabría preguntarse por qué. ¿Por qué no fueron capaces de reconocer en Jesús de Nazaret al Salvador? No lo reconocieron porque esas personas no estaban abiertas a Dios. Estaban demasiado preocupadas de los problemas temporales y habían relegado a Dios. Vivían en una religión de ritos, honores y poder. Y entonces no reconocieron a Jesús, no reconocieron al enviado del Padre, porque en realidad estaban alejados de Dios, aunque pensaran que estaban cerca. Dios ha hablado a través de su Hijo y nos sigue hablando y guiando a través de su iglesia y de las personas que nos rodean. Pero qué peligroso es hacer de nosotros un Dios que solamente pueda vivir de acuerdo a las circunstancias del momento, de acuerdo a las necesidades. Qué peligroso es que nosotros usemos a Dios para nuestros fines y no lo reconozcamos como el Salvador, como aquel que nos da la vida, como aquel que nos quiere felices, como aquel que nos genera la esperanza, como aquel que no nos quita los problemas, pero que nos da la capacidad para poderlos enfrentar. A veces pensamos que es difícil reconocer a los enviados de Dios. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos descubre el secreto. Se dice que cada uno valoriza el testimonio de sus iguales. Por eso, cuando nosotros somos libres, cuando no estamos pendientes del aprecio, del reconocimiento de los demás, cuando buscamos sinceramente la verdad y la misericordia, podremos reconocer a los mensajeros de Dios. Cuando nosotros somos capaces de acercarnos a Dios con humildad y pedirle que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de su pueblo, que tenga misericordia de la humanidad. Cuando nosotros actuamos con gestos de misericordia, de amor, de perdón, de fraternidad, de generosidad, entonces nuestra petición, entonces nuestra oración va acompañada de nuestra acción y entonces es efectiva. Hoy pues que se nos invita precisamente a reconocer a Jesús, en Jesús al Salvador y a dar testimonio de Él, pidamos al Señor que este tiempo que nos resta de Cuaresma sepamos verdaderamente acercarnos a Él, darle gloria a Él y que por la intercesión de la Santísima Virgen María podamos también imitar las acciones que Jesús hizo en el mundo.